Es muy complicado saber quién fue el primero que aludió a un libro llegado a la India y que procedía del planeta Venus. Se supone que fue el astrónomo francés Bailly, a finales del siglo XVIII, pero es posible que existan referencias anteriores. El francés Louis Jacquot parece haber sido quien bautizó el libro con el nombre de Estancias de Cian, en el siglo XIX. Desde mediados de este siglo, se registra una serie de accidentes acaecidos a personas que decían tener estas estancias. Pero es con el auge y la caída de Madame Blavatsky cuando la historia de las estancias de Cian adquiere toda su amplitud. Es difícil hablar de Madame Blavatsky de un modo absolutamente imparcial. Las opiniones a su respecto son contradictorias, y las pasiones, incluso en nuestra época, siguen siendo violentas. El mejor libro en francés sobre este tema fue escrito por Jacques Lantier, La Théosophie, Cal. Por mi parte, solo diré de Madame Blavatsky lo necesario para comprender la fantástica historia de las estancias de Cian. Elena Petrovna Blavatsky nació en Rusia, el 30 de julio de 1831, bajo el signo de múltiples calamidades. Estas empiezan el día de su bautizo, se prende fuego a la casulla del pope, este sufre graves quemaduras, y varios de los asistentes resultan conmocionados a causa del pánico. Después de este brillante principio, y a partir de los 5 años, Elena Blavatsky siembra el terror a su alrededor, hipnotizando a sus compañeros de juego, uno de ellos se arroja al río y se ahoga. A los 15 años, empieza a manifestar dotes de clarividencia completamente imprevistos, y en particular, descubre delincuentes que la policía se mostraba incapaz de desenmascarar. La gente empieza a ponerse nerviosa. Se piensa en meter a la joven en la cárcel, hasta que dé una explicación razonable a sus actividades y sus dones. Afortunadamente, interviene su familia, la casan, pensando que así la calmarán, pero ella se escapa y embarca en Odessa con rumbo a Constantinopla. De allí, pasa a Egipto. Una vez más, nos hallamos ante las mismas pistas que en el libro de Todd, las obras salvadas del desastre de Alejandría. En todo caso, Madame Blavatsky vive, en el Cairo, con un mago de origen copto y, por añadidura, gran erudito musulmán. Este le revela la existencia de un libro condenado muy peligroso, pero que le enseña a consultar por clarividencia. El original se encuentra, según el mago, en un monasterio del Tíbet. El libro se llama Estancias de Cian. Según el mago copto, este libro revela secretos de otros planetas y referentes a una historia de cientos de millones de años de antigüedad. ¿Cómo dice Lovecraft? Los teósofos anuncian cosas que helarían la sangre de terror si no fuesen expuestas con un optimismo tan apaciguador como beato. Se ha querido buscar la fuente de estas estancias. Podemos decir, al menos, que Madame Blavatsky, cuya imaginación fue siempre muy viva, se apasionaba fácilmente por los relatos fantásticos derivados de una tradición muy antigua. Si quisiéramos llevar al máximo la hipótesis, podríamos imaginar cualquier cosa. En realidad, existen casos muy excepcionales de clarividencia. Otro buen ejemplo es el de Edgar Cayce, véase la obra de Joseph Miller, El hombre misterioso. El hecho de que Madame Blavatsky realmente leyese por clarividencia una obra extraordinaria no es absolutamente imposible. Más tarde, dice poseer, en forma de libro, las estancias de Cian. Al salir del Cairo, se dirige a París, donde vive gracias al dinero que le envía su padre, después marcha a América, donde se relaciona con los mormones y estudia el vudú. Luego, en el Far West se convierte en bandido. No exagero, es un hecho histórico. Vuelve después a Londres, para encontrarse con cierto K.H. Coulthome Lalsin. A propósito de este personaje, se han emitido 4 hipótesis. 1. Solo existió en la imaginación de Madame Blavatsky. 2. No existió, pero era una proyección de fuerzas mentales procedentes de adeptos que vivían en Asia.
3. Era un indio, agente de una sociedad secreta, que pretendía hacer de Madame Blavatsky un instrumento en favor de la independencia de la India. Esta tesis parece ser la preferida por Jacques Lantier, cuya profesión es la de policía. 4. Este personaje era un agente del servicio de inteligencia. La cuarta hipótesis se desarrolla en la literatura soviética, que considera a Madame Blavatsky y toda su actuación como un instrumento del imperialismo inglés. Es desconcertante observar que, un siglo después de los sucesos, y habiéndose escrito millares de artículos y centenares de libros, sabemos lo mismo que al principio sobre este misterioso personaje designado con las iniciales K.H. Solo pueden hacerse conjeturas, y cabe la posibilidad de que las 4 hipótesis sean todas ellas falsas. Sea lo que fuere, K.H. empieza a escribir a Madame Blavatsky. Algunas de sus cartas han sido publicadas. Entre otras cosas, habla en ellas del peligro de armas fundadas en la energía atómica, y, en consecuencia, de la necesidad de guardar ciertos secretos. Esto, hace más de 100 años. Encontraremos un eco de estas cartas en la novela de ciencia ficción de Louis Jacquot, Los comedores de fuego, donde asistimos ya a la conversión total de la materia en energía. Estas cartas contienen otras muchas cosas. A medida que las recibe, Madame Blavatsky, mujer inculta cuya biblioteca se compone únicamente de novelas baratas, compradas en las estaciones de ferrocarril, se convierte rápidamente en la persona mejor informada del siglo XIX en todo lo que atañe a las ciencias. Basta leer libros tales como La doctrina secreta, Isis develada y el simbolismo arcaico de las religiones, firmados por ella, para comprobar su inmensa cultura, que va desde la lingüística, es la primera en estudiar la semántica del sánscrito arcaico, hasta la física nuclear, pasando por todos los conocimientos de su época y de la nuestra, amén de algunas ciencias que están aún por inventar. Se ha dicho que su secretario, George Robertson Mead, era un hombre muy culto. Pero Mead no conoció a Madame Blavatsky hasta 1889, y solo estuvo con ella durante los 3 últimos años de su vida. Además, si este antiguo alumno de Cambridge conocía muy bien todos los problemas relativos al gnosticismo, no puede decirse que poseyese la cultura universal, tan adelantada en relación con su época, que se manifiesta en la obra de Madame Blavatsky. Esta pretendió siempre que su información provenía de las estancias de Cian, que al principio había consultado a distancia y de las que, después, recibió un ejemplar en la India. No sabemos muy bien dónde aprendió el sánscrito, esto forma parte del misterio. En 1852, Madame Blavatsky reaparece en la India, vuelve después a Nueva York, y vive otros 2 años en el Far West. En 1855, se encuentra de nuevo en Calcuta, luego, trata de penetrar en el Tíbet, pero es enérgicamente rechazada. Entonces empieza a recibir avisos, si no devuelve las estancias de Cian, le ocurrirá una desgracia. Efectivamente, cae enferma en 1860. Durante 3 años, huye de un lado a otro, por Europa, como si la persiguiesen. En 1870, regresa de Oriente a bordo de un barco que cruza el canal de Suez, recién abierto. El buque hace explosión. Se dijo que transportaba pólvora para la artillería, pero esto no ha sido demostrado. La mayoría de los viajeros quedan reducidos a polvo, de modo que no se encuentra rastro de sus cadáveres. La descripción de la explosión recuerda, más que nada, la de una bomba atómica táctica. Madame Blavatsky se salva, no sabemos por qué clase de milagro. Después, trata de dar una conferencia de prensa en Londres. Un aparente desquiciado, dispara contra ella varios tiros de pistola, y declara enseguida que ha sido teleguiado. Madame Blavatsky sale con bien del atentado, pero está terriblemente asustada. Organiza una conferencia de prensa para presentar las estancias de Cian, pensando suprimir de este modo la amenaza.
Pero el manuscrito desaparece. Desaparece de una caja fuerte, muy moderna para su época, que se encontraba en un famoso hotel. Madame Blavatsky se convence, por fin, que tiene que luchar con una sociedad secreta extraordinariamente poderosa. El episodio principal de esta lucha debía producirse unos años más tarde, cuando Madame Blavatsky conoció en América a Henry Steele Olcott, que se decía coronel, como muchos americanos de su época. Olcott sentía pasión por las cosas extrañas. Madame Blavatsky le pareció fascinante. Primero, fundó con ella un Club de los Milagros, más tarde, una sociedad a la que quiso poner el nombre de Sociedad Egiptológica, pero, después de recibir varias advertencias, lo cambió por el de Sociedad Teosófica. Así llegamos al 8 de septiembre de 1875. Los signos y los prodigios se manifiestan enseguida. La sociedad quiere incinerar los despojos mortales del barón de Palm, extraño aventurero, miembro de aquella. La cremación es un procedimiento absolutamente nuevo, al menos en América. La sociedad teosófica necesita una autorización especial, para construir el crematorio. En cuanto se coloca allí el cadáver del barón de Palm, éste levanta el brazo derecho en señal de protesta. Al mismo tiempo, en el mismo instante, estalla un enorme incendio en Brooklyn, arde un gran teatro, y perecen 200 neoyorquinos. La ciudad entera se pone a temblar. Al cabo de algún tiempo, se decide que el coronel Olcott y Madame Blavatsky marchen a Asia para establecer contacto con los grandes maestros de la Logia Blanca. La misión es tomada tan en serio por el gobierno de los Estados Unidos que, en el momento de la partida, en 1878, el presidente Rutherford Hayes nombra como sus enviados personales a Madame Blavatsky y al coronel Olcott y les da órdenes autógrafas de misión y pasaportes diplomáticos. Gracias a estos documentos evitarán que los ingleses los encarcelen en la India, como espías de Rusia. ¿Espionaje? Lo único que faltaba en esta historia. El 16 de febrero de 1879, la expedición llega a la India. Es recibida por el pandit Shyamji Krishna Varma, y otros iniciados. Pero la recepción tiene otro aspecto menos agradable. Nada más llegar, son robados los documentos y todo el dinero de los viajeros. La policía inglesa encontrará el dinero, pero no los documentos. Es el comienzo de una despiadada guerra, que acabará de un modo catastrófico. Se suceden las detenciones y los registros de la policía. El coronel Olcott protesta, exhibe la carta del presidente de los Estados Unidos y escribe: el gobierno de la India recibió informes falsos acerca de nosotros, fundados en la ignorancia o la malicia, y nos ha sometido a una vigilancia tan torpe que ha llamado la atención de todo el país, y ha hecho creer a los indígenas, que el hecho de ser amigos nuestros provocaría la malquerencia de los funcionarios superiores, y podría perjudicar sus intereses personales. De este modo, se han visto seriamente entorpecidas las laudables y benévolas intenciones de la sociedad, y hemos sido víctimas de improperios absolutamente inmerecidos, a consecuencia de las decisiones del gobierno, engañado por falsos rumores. Después de esto, la persecución política disminuye, pero se multiplican las amenazas. Si Madame Blavatsky se obstina en hablar del libro decían, debe atenerse a las peores consecuencias. Sin embargo, ella no cede. Ahora tiene en su poder las estancias decían, que ni siquiera están en sánscrito, sino escritas en una lengua llamada Senzar, de la que nadie ha oído hablar, ni antes ni después de ella. Madame Blavatsky traduce incluso el texto al inglés. Esta traducción será publicada en 1915 por la Hermetic Publishing Company, de San Diego, Estados Unidos, con un prólogo del Dr. A.S. Raleigh. La respuesta de los desconocidos es terrible, y admirablemente organizada. Hieren a Madame Blavatsky en su punto más sensible, sus pretensiones de ocultista. La Sociedad de Estudios Psíquicos inglesa publica un informe absolutamente devastador,
redactado por el Dr. Haysen, Madame Blavatsky no es más que una vulgar prestidigitadora, toda su historia es un fraude. Madame Blavatsky no se repondrá jamás del golpe producido por este informe. Vivirá hasta 1891, psíquicamente destrozada, en un lamentable estado de depresión mental. Declara públicamente que lamenta haber hablado de las estancias de Cian, pero es demasiado tarde. Ciertos indios estudiosos, como E.S. Dutt, critican y hacen añicos el informe Haysen, pero no llegan a tiempo de salvar a Madame Blavatsky. Después de su muerte, se sabrá que una verdadera conspiración había sido organizada, simultáneamente, por el gobierno inglés, los servicios de policía del virrey de la India, los misioneros protestantes en la India, y otros personajes que no pueden ser identificados y que eran, probablemente, los más importantes del complot. En el campo de la guerra psicológica, la operación montada contra Madame Blavatsky fue una verdadera obra maestra. Esta conspiración demuestra, por otra parte, que existen ciertas organizaciones contra las que no sirve ni la protección del presidente de los Estados Unidos. El resultado era inconcebible. En el terreno político, Madame Blavatsky debía alcanzar una victoria total. Gandhi reconoció que debía a Madame Blavatsky el haber encontrado su camino, la conciencia nacional, y que, gracias a ella, había conseguido liberar la India. Fue un discípulo de Madame Blavatsky quien le suministró la droga que permitió a Gandhi aguantar en los momentos más difíciles. Y probablemente a causa de estos contactos, Gandhi cayó asesinado, el 30 de enero de 1948, por un fanático extrañamente teleguiado y, una vez más, extrañamente precursor. Pero las ideas de Madame Blavatsky triunfaban. Es seguro que la Sociedad Teosófica representó un papel importante, si no decisivo, en la liberación de la India. Es también seguro que el Servicio de Inteligencia y otros instrumentos del imperialismo inglés participaron en la conspiración contra Madame Blavatsky y contra el libro de Cian. Sin embargo, tenemos la impresión de que fue una organización aún más poderosa que el Servicio de Inteligencia, y no política, la que trató de impedir que Madame Blavatsky hablase. Puede objetarse que tal organización no impidió la publicación del texto en 1915, pero ¿quién puede demostrar que lo publicado guarde alguna relación con el texto original? A fin de cuentas, no sé nada en absoluto de la Sociedad Hermética de San Diego. En todo caso, Madame Blavatsky guardó silencio después del desastre. La evocamos, para tener de ella una última imagen, en París. Allí pasó los últimos años de su vida, para ir a morir a Londres, en 1891. Observémosla, ahora, a través de los ojos de uno de sus enemigos, el ruso V.S. Solovyov, que relató sus encuentros con ella en el mes, Ager de la Russie, una revista de la época. Parece que le hirieron, sobre todo, los mudos reproches que ella parecía dirigirle constantemente. Aunque quebrantada, Madame Blavatsky era un protagonista de fenómenos extraños. Veamos lo que le sucedió al escéptico Solovyov en el Hotel Victoria, de Elberfeld, Alemania, cuando acompañó a Madame Blavatsky y a algunos de sus discípulos en un viaje. De pronto, me desperté. Me despertó un aliento cálido. A mi lado, en la oscuridad, se erguía una figura humana de alta estatura y vestida de blanco. Oí una voz que me ordenaba, no sabría decir en qué idioma, que encendiese la vela. Una vez encendida esta, vi que eran las 2 de la madrugada y que un hombre vivo se hallaba a mi lado. Este hombre se parecía exactamente a un retrato del Mahatma Morraya que yo había visto. Me habló en una lengua que no conocía, pero que, sin embargo, pude comprender. Me dijo que yo tenía grandes poderes personales y que mi deber era utilizarlos. Después, desapareció. Pero reapareció enseguida, sonrió, y, en la misma lengua desconocida pero inteligible,
me dijo, puede estar seguro de que no soy una alucinación y de que no se está volviendo loco. Después, desapareció de nuevo. Eran las 3. La puerta había estado siempre cerrada con llave. Si a un escéptico le ocurren fenómenos como este, no es de extrañar que la propia Madame Blavatsky pasase por experiencias aún más extraordinarias. Parece que, en todo caso, se valió de cierta clarividencia para escribir. William Emmett Coleman refiere que, en Isis dio a conocer, Madame Blavatsky cita unos 400 libros que no poseía. Y las citas son correctas. A mí se me acusó de haber procedido de la misma manera oculta para escribir El retorno de los brujos, pero ninguna de las citas que constan en él y en otros libros posteriores, entre ellos este, fueron transcritas de memoria. Precisamente porque no pude encontrar las fotocopias que había tomado, en 1947, de las estancias de Cian publicadas en la edición de 1915, me he abstenido de citarlas de memoria. En todo caso, Madame Blavatsky ya no amenazará a nadie con publicar las estancias de Cian. El lector podría preguntarme de dónde he sacado la idea de que obras pertenecientes a civilizaciones muy antiguas, obras tal vez de origen interplanetario, se encuentran en la India. Esta idea no es nueva, fue introducida en Occidente por un personaje tan fantástico como la propia Madame Blavatsky, Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue estudiado principalmente por George Roberts Toumead, 1863 a 1933, que da la casualidad que fue el último secretario de Madame Blavatsky durante los 3 últimos años de la vida de esta. Apolonio de Tiana parece haber existido sin género de duda. Flavio Filóstrato, 175 a 245 después de Cristo, escribió una biografía suya. Apolonio de Tiana impresionó mucho a sus contemporáneos y a la posteridad. Se atribuyen a Apolonio poderes sobrenaturales, que él mismo niega con la mayor energía. En todo caso, parece haber visto, por clarividencia, el asesinato del emperador romano Domiciano, perpetrado el 18 de septiembre del año 96 después de Cristo. Es indudable que viajó a la India. Murió a una edad muy avanzada, más de 100 años, probablemente en Creta. Prescindamos de las leyendas que rodean su persona, sobre todo, de aquella que pretende que Apolonio de Tiana vive aún entre nosotros. Dejemos igualmente a un lado las relaciones entre sus enseñanzas y el cristianismo. Digamos solo, y de pasada, que Voltaire lo colocaba por encima de Cristo, aunque sin duda lo hacía para encordiar a los cristianos. Lo cierto es que Apolonio de Tiana afirmaba que existían en su época, o sea en el siglo I después de Cristo en la India, libros extraordinarios y muy antiguos que contenían una sabiduría procedente de edades extinguidas, de un pasado muy remoto. Al parecer, Apolonio de Tiana trajo de la India algunos de estos libros. Fue él quien, antes que Bailey y antes que Jacques, lanzó esta idea que no ha cesado de circular. Su discípulo Damis había tomado notas sobre estos libros, pero, como por casualidad, los cuadernos de Damis han desaparecido. El prologuista de la obra de Mead, Leslie Shepard, escribió, en julio de 1965, o sea en fecha muy reciente, que no hay que rechazar la esperanza de que los cuadernos de Damis aparezcan algún día. Sería algo muy interesante, y, a fin de cuentas, la historia de los manuscritos del Mar Muerto demuestra que son aún posibles las reapariciones más curiosas. Damis habla, en lo que nos queda de sus notas, de reuniones secretas, de las que él era excluido, entre Apolonio y los sabios hindúes. Describe también fenómenos de levitación y de producción directa de llamas por un efecto puro de la voluntad, sin ayuda de instrumento alguno. Parece, pues, que presenció fenómenos de esta clase, producidos por sabios indios. También parece que estos recibieron a Apolonio como a un igual, que le instruyeron y que le enseñaron más de lo que jamás habían enseñado a ningún occidental.
Apolonio parece haber visto las estancias de Cian. ¿Trajo un ejemplar de ellas a Occidente? ¿Quién puede saberlo? Y como es mi costumbre, espero poder leerlas algún día y compartirlas con ustedes.